Bien, ¿me están escuchando? Hola. A ver, ¿alguien me Sí, responde? sí, licenciado. Se le escucha. Bien, muchísimas gracias, Lourdes. Ya, entonces decíamos, hoy la interdisciplinariedad de las neurociencias prácticamente engloba todo lo que es las neurociencias en esta ciencia llamado neurociencia. Y ahí tenemos pues la neurociencia cognitiva, la neuropsicología molecular, las neuroimágenes, la neuroanatomía, la neuropsicología farmacológica, la neuroendocrinología, la neurofisiología y la neuropatología. Todo eso es las neurociencias. Pero ahora como que está en moda, pues todo se está prácticamente neurotizando. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado la neuroeconomía, la neuroética, la neurofisiología, el neuroamor, el neuromarketing, la neuropolítica, la neurogastronomía, la neuro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como es un término bastante nuevo y que vende, muchas personas inescrupulosas se está prácticamente metiendo este término como prefijo para vender su charque, como se dice. Realmente la neurociencia pues es una ciencia compleja que tiene que ver con el estudio neurocerebral. Pero yo no sé por qué tienen que meter la neurogastronomía, el neuroamor, el neuromarketing, neuropolítica. Ustedes ven en redes sociales, hasta por la televisión, dice cursos de neuropolítica. Entonces, hay que tener muy en cuenta, en el video ustedes van a ver cómo el español dice, ¿no? Ahora se vende todo a través de ese prefijo neuro. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo científico y qué no es lo científico? ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que hacer esa discriminación. A nombre de la neurociencia se vende cualquier bagatela. Entonces, no está bien eso. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este término. Tal vez por ahí alguien se ha animado a estudiar. Estoy estudiando neuromarketing, entonces estoy haciendo neurociencia. Pues me parece que no hay una ciencia de neuromarketing, ¿no? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Seguimos nomás entonces? Ya. Entonces, las neurociencias cognitivas es la parte de las neurociencias que tratan de acercar los procesos de aprendizaje, lenguaje, inteligencia, creatividad, memoria, conciencia, empatía, conductas y habilidades sociales. Eso es las neurociencias cognitivas. Pero hoy va más allá todavía las neurociencias cognitivas. ¿Por qué? Porque hoy ya no hay duda de que las neurociencias cognitivas es todo. Incluso hay una polémica, una discusión que no acaba. Entonces, ¿qué es la mente? ¿Qué es entonces la mente a diferencia del cerebro? Mira, si ustedes ven el video, el español todavía habla de mente es una cosa y cerebro es otra cosa. No hay esa dualidad. Por ejemplo, van a adentrarse un poquito más. ¿Qué es mente? ¿Qué es cerebro? Desde que apareció las neurociencias y se convirtió en neurociencias cognitivas, nos dice más bien, hoy el cerebro alcanzó una identidad, no una contrariedad. Mejor dicho, no hay contradicción entre mente y cerebro. Más bien el cerebro encontró
una identidad que se llama la cognición, que se llama psiquismo, que se llama también, si quieren llamarle ustedes, el cerebro funcional o como función. Entonces no hay esa contradicción entre mente es una cosa y cerebro es otra cosa. Pues si quieren llamarle ustedes de repente mente a todos esos procesos psíquicos que hace el cerebro, no estaría en contradicción, ¿no? Pero sí, más allá, ya no hay espacio para creer que el ser humano, aparte de su cerebro, hay otra cosa que le da ese ser de humano, lo espiritual. Muchos se ha discutido de esto también. Lo espiritual no es más que esta imagen que estamos viendo ahí. Ahí se centra todas tus creencias, todo tu fe, todo tu conocimiento va a estar materializado en tu cerebro. Entonces, el aprendizaje, el lenguaje, la inteligencia, la creatividad, la memoria, la conciencia, la empatía, las conductas, habilidades sociales, todo eso, hasta el amor, está en esta masa gris que ahorita, siendo nueva, no tiene una explicación. Mire, es paradójico que nosotros conocemos el espacio interestelar, hemos salido del sistema solar, ya estamos fuera de esas dimensiones, conocemos más eso que nuestro cerebro. Nuestro cerebro no ha tenido la misma importancia para su estudio. Más estamos buscando vida en otro planeta y ni siquiera conocemos muy bien este órgano llamado cerebro. Entonces, las premisas de las neurociencias aplicadas a la educación, vamos a hacerlo también rápido. Desde 1996, los neurocientíficos como Kainé elaboraron 12 principios. Nos dice el aprendizaje tiene una base fisiológica. ¿Y dónde está la base fisiológica? En el cerebro. En los procesos de aprendizaje es muy importante el componente social, es cierto. Por eso en neurociencias vamos a aprender que no todo es genética, no todo es herencia genética, ni todo es social, sino que los dos se complementan y uno puede incluso condicionar al otro. El aprendizaje es innato en el ser humano, ¿cierto? Todos los seres humanos aprendemos, unos más que otros. ¿Por qué? Porque cada cerebro es particular. El significado de los contenidos del aprendizaje se lo realiza a través de la identificación de patrones y pautas. Entonces, ese significado de aprendizaje va a tener que ser por asociación. Y esa asociación tiene que ver con patrones. Por ejemplo, yo te doy un cuadrado, te doy un triángulo, te doy un rombo, pero mejor dicho, te estoy dando una casa en partes. Te digo, memorízame todas esas partes. Tú lo ves, no vas a poder memorizar todo completo. Pero ¿qué pasa si estas partes que te he dado así dispersos, te lo pongo y armado una casa? A ver, memorízame esto. De inmediato te vas a memorizar la casa y vas a ver las partes que han estado ahí. El rombo, ha estado el círculo como una ventanita para la chimenea. Todo eso. Entonces eso se llama los patrones de aprendizaje por asociación. También nos dice el significado de los contenidos de aprendizaje se los realiza a través de la identificación y de patrones y pautas. Entonces es la mejor forma de aprender. Las emociones tienen un papel clave en el aprendizaje y la codificación de estos patrones y pautas. Tiene que ver mucho las emociones, ya que a las personas que están aprendiendo, por ejemplo, no se les puede
motivar si es que no hay una chispa de emoción. ¿Y qué es la emoción? Es eso que los docentes debemos tener. La chispa, el humor, la gamificación. ¿Qué es la gamificación? A través de los juegos, a través de algo que te interesa, que te motive. Por ejemplo, a un niño está aburrido ya el niño de tanto que el profesor o la profesora ha estado dictando sus clases magistrales. El niño te puede atender un ratito, pero ¿qué pasa si le saco algo que le va a sorprender? Un payasito por acá. Hola, hola, Luchito, ¿por qué estás distraído? Vamos, entonces al ver el payaso, el chico o la chica va a emocionarse, dice, no, acá hay algo interesante, va a poner atención. Entonces, su motivación va a aumentar para saber qué está pasando ahí. Entonces, esas cosas tenemos que aprender nosotros como docentes. El cerebro procesa, analiza el todo y las partes de la información. El aprendizaje requiere de diferentes tipos de atención. El aprendizaje está relacionado con el proceso consciente e inconsciente, ¿cierto? Porque lo consciente está aquí, pero también está activado tu inconsciente. La memoria almacena hechos aislados y experiencias relacionados entre sí. El aprendizaje está relacionado con el desarrollo cognitivo del ser humano. El aprendizaje se fortalece con el desafío y se inhibe cuando percibe amenazas o estrés inadecuado. Por ejemplo, aquí tenemos que modificar un poquito qué es el estrés. El estrés, pues, es un estado de la persona en que se activan las, no solamente los neurotransmisores, sino también su sistema de, su sistema de alerta. Mejor dicho, sus sistemas hormonales. Por ejemplo, ahorita ustedes están escuchándome, pero ¿qué pasa si hago esto? Inmediato dicen, no, ¿qué ha pasado? Entonces, ¿qué se activa? Algo ha sucedido. Entonces, la noradrenalina o la adrenalina ha empezado a, a subir y un poquito que me ha hecho alerta. Entonces, en la educación hay necesidad de que el niño o la niña que está en clases o está en aprendizaje tiene que tener una dosis de estrés, sí, para activarlos, pero tampoco podemos pasar. ¿Qué pasa si ya ese estrés es tal vez atosigante? Por ejemplo, las profesoras o profesores que llaman a cada rato la atención de ese niño, están que le amenazan con palabras. Entonces ese niño no va a aprender nada. Entonces una pequeña dosis puntual es necesario para que se active la atención, para que se active también la motivación. Entonces cada ser humano tiene un cerebro distinto, cada cerebro es pues individual. No hay dos cerebros iguales, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. La diferencia entre neurociencias, neuroeducación y neurodidáctica. Las tres tienen áreas de aportes diferentes. Las neurociencias están interesadas en investigar, en conocer más todo lo que es el sistema nervioso, tanto central como periférico, especialmente el cerebro para comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y del comportamiento humano. Y la neuroeducación es una disciplina que pretende integrar las
ciencias neurocientíficas acerca del cómo funciona y aprende el cerebro en el ámbito educativo. Esto según Carballo en el 2018 lo dice eso, ¿no? Entonces la neurodidáctica toma todo el conocimiento que aporta las neurociencias y neuroeducación para aplicarlo didácticamente al aula. Entonces la neurodidáctica es eso, ¿no? ¿Qué hago para que mis niños o mis niñas o mis estudiantes de superior me entiendan mejor? Guarden en su hipocampo, que es el centro de la memoria, para que guarden ahí en su memoria lo que tienen que aprender para su futuro. ¿Qué hago? ¿Qué mecanismos voy a buscar? Dijimos, ¿no? Hace unos momentos, tal vez un payaso por ahí, un títere, o tal vez algún juego que le va a llevar a que el niño o la niña se interese más. No nos olvidemos que los niños constan, ¿no? Toda su actividad, casi el 80% es el juego. Entonces ahí la técnica de la gamificación de la enseñanza cobra una relevancia tal. ¿Ya? Entonces la neurodidáctica nos va a enseñar eso. ¿Qué es la neuroeducación? La neuroeducación nos dice que son las encargadas de investigar las relaciones entre el sistema nervioso central y la cultura, el lenguaje y las emociones con las estrategias pedagógicas y los procesos concernientes a la educación, como ser la enseñanza, el aprendizaje, la didáctica, la educación especial, todo eso. Entonces la neuroeducación se vale de las neurociencias, se vale de la psicología y de la pedagogía. Esto es entonces la neuroeducación. Tenemos ahí el centro de acción de la neuroeducación. ¿En qué niveles podemos usarlo? En todos los niveles. Desde el preescolar, primario, secundario, en el superior, incluso en la educación especial. Niños que tienen retardo en el desarrollo intelectual, lo que antes se llamaba retrasados mentales, también. O también en ancianos, ¿no? Puede usarse la neuroeducación. Por eso dice, la neuroeducación centra su actuación en los ámbitos académicos de preescolares, primaria, secundaria, pregrado, universitario y posgrado, sin dejar de lado los ámbitos de la educación especial, la educación a distancia y la educación para la tercera edad. Y cada uno tiene su explicación neurocientífica, ¿no? Por ejemplo, los adultos aprenden. No es cierto eso que se dice, ¿no? Ya está viejo, ya no va a aprender. No, 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 señor, un ratito, eso no es correcto. Todas las personas, hasta el último día que dejan de respirar, están en constante aprendizaje. Y la vida es eso, un constante aprender. Si hemos aprendido alguna vez, ese conocimiento se ha hecho ya tal vez obsoleto y podemos reaprender nuevamente. Y así, eso es así en la vida, constante aprendizaje. Factores intervinientes en la neuroeducación tenemos la plasticidad cerebral. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Esto se va a tocar en el segundo módulo, pero ya les iré adelantando la neuroplasticidad. Quiere decir que tu cerebro es neuroplástico. Al decir neuroplástico, estamos diciendo que esos centros que algún momento han servido y has aprendido ahí, esto pueden desaprenderse y nuevamente aprenderse otras cosas. En eso consiste la neuroplasticidad en el aprendizaje. Por eso que los niños y los jóvenes tienen una neuroplasticidad tan variable y tan rápida de adaptarse a otros modos
de aprendizaje. Si han aprendido mal, lo desaprenden y nuevamente vuelven a aprender. También de los adultos y de los ancianos sucede eso, pero sino que con más lentitud, con menos rapidez al cambio. Pero por la ley de la neuroplasticidad, nuestro cerebro está cada día llano y apto para adaptarse a nuevas circunstancias. Miren nomás un ejemplo, ¿no? Hemos salido de estos 2 años de la pandemia, a donde se nos ha obligado a estar encerrado bajo sanciones, ¿no? ¿Qué hemos hecho en ese momento? Muchos han llegado a deprimirse, muchos han llegado a estar ahí demasiado ansiosos, y luego nos hemos ido adaptando a las nuevas circunstancias. Y esas nuevas circunstancias han llevado también a que la educación, por ejemplo, ustedes como docentes, ¿qué han hecho? Sí o sí han tenido que recurrir a este medio, que es el medio digital, para dictar sus clases. Hay otros, lo que han hecho es recurrir a la radio, a la televisión. No sé si ustedes han visto en el Perú, por ejemplo, un profesor en plena pandemia se iba y juntaba a los chicos que no tenían internet, a través de un robotito empezaba a enseñar en las casas, en las plazas. Ese señor, no recuerdo bien el nombre, ha recibido incluso ya el premio de la UNESCO. Y ahora sus robots que motivan a los niños del campo lo están haciendo ya por serie. Entonces, mire cómo la educación ha sido también materia de desarrollo, de nuevas técnicas de implementación, y se han ido adaptando a estas circunstancias. Entonces, la neuroplasticidad ayuda a eso. Las neuronas espejo, emociones y aprendizaje, trastornos del aprendizaje, influencia genética en el aprendizaje, influencias contextuales en el aprendizaje. Todo esto son los factores que intervienen en el aprendizaje, o mejor dicho, en la neuroeducación. Por ejemplo, dijimos, la emoción tiene que ver si las neuronas espejo, cómo ese niño o esa niña puede aprender mucho más haciendo, viendo, que leyendo, que escuchando. Trastornos del aprendizaje, como esa deficiencia, por ejemplo, en el desarrollo intelectual, o mejor dicho, lo que antes se llamaba retrasados mentales. ¿Cómo van a aprender ellos? Entonces, es un factor también que tiene que verse. Por ejemplo, hay profesores o profesoras que no tienen de repente experiencia en reconocer a estos chicos. Aparentemente esos chicos son muy sanos, que ven todo, pero resulta que no puede aprender una tarea. A veces resulta, y yo he visto no es que quiero hablar mal de los profesores o profesoras, dice, no, ese chico es flojo, no hace su tarea, seguro que su mamá no lo revisa, a veces la mamá ni viene, y resulta que cuando llega el psicólogo le dice, tiene retardo en el desarrollo intelectual. ¿Qué es eso? Retraso mental, leve. Entonces, cuando ya se va a tareas más complejas, ya no puede resolver. Operaciones matemáticas como multiplicación, división, como que ya no responde. Y peor, otras operaciones matemáticas. O la asociación en el lenguaje, en la lectura, por ejemplo, tiene poca comprensión lectora. ¿Por qué? Porque tiene trastornos en el desarrollo intelectual. Entonces, eso tiene que ver trastornos en el aprendizaje. Influencia genética en el aprendizaje. Dijimos
¿no? Hace ratito, no todo es genética y no todo es social. A la vez puede esto ser complementado uno con el otro. Por ejemplo, podemos tener niños que sus padres han sido unos grandes científicos, pero resulta que en la cuestión social, en el aprendizaje, no tiene las condiciones para desarrollarse. No tiene las condiciones adecuadas para que su potencial genético se eleve. Entonces se va a quedar estancado ahí. O aquellas personas que han tenido un pasado genético de repente de papás que nunca han ido al colegio, pero están en un buen centro educativo donde se les incentiva sus 7 inteligencias, ¿no? Se le está desarrollando, 3 de ellos lo desarrolla mejor y se convierte en un chico excepcional. Entonces, tiene que ver estos factores como intervinientes en la neuroeducación. Las neurociencias y educación, muchos investigadores, entre ellos Goswami, dice que el nexo entre la neurociencia y la educación es justamente el aprendizaje. Entonces, el aprendizaje es pues ese nexo que te dice cómo debería ser. Entonces, el aprendizaje, emociones, educación y cerebro, con sus bases fisiológicas, psicológicas y biológicas, ya es un tema estudiado desde hace muchos años. El aprendizaje y cómo podrían crear estrategias, orientaciones y modelos que podrían ser beneficiosos para favorecer al mismo. Entonces dijimos aquí, ¿no? Tiene que ver el aprendizaje, cómo hago yo mis estrategias, mis orientaciones y modelos para poder ayudar, para poder beneficiar al estudiante. O sea, ¿qué estrategias? Eso lo que llamamos neurodidáctica, ¿no? Entonces, paradigmas y perspectivas actuales en la neuroeducación, vemos que la neuroeducación, siendo nueva, dijimos al inicio, ha aportado mucho para la educación. La neuroeducación se presenta actualmente como un nuevo paradigma en la educación con la nueva perspectiva integral del conocimiento y del cerebro. Lucio Gil en el 2015 dice, la diferencia del aprendizaje tradicional, la neuroeducación trata, y me avisan que 10 minutitos queda ya para terminar la clase. Nos dice que la diferencia del aprendizaje tradicional y la neuroeducación trata acerca de los productos del aprendizaje relacionados a procesos complejos de tipo biológico. Millones de células en circuitos neuronales donde se articulan la motivación, la emoción, la atención y la memoria. También lo dice el cerebro, es el principal elemento del conocimiento. La plasticidad neuronal modela, almacena las experiencias y esto permite que se generen cambios importantes en el currículo, los programas educativos y sobre todo los métodos de enseñanza-aprendizaje. Las conexiones neuronales interactivas estas desaparecen y para evitar este fenómeno es importante activar y desarrollar en los aprendizajes la solidez y los retos, las emociones y el significado. Nos dice que si una conexión que ha existido, por ejemplo, esto bien claro se da, por ejemplo, en el idioma. Tú aprendes un idioma, perfecto, manejas correctamente el idioma, pero resulta que por X circunstancias ya no lo practicas, ya no hablas. Entonces esas conexiones neurales que has tenido de ese idioma, como que se va a ir rompiendo, soltando y se va a deteriorar. Resulta que después de tiempo quieres hablar el idioma, ya no encuentras las palabras adecuadas y precisas. Como que ya te dificulta, como que te has olvidado del idioma. Entonces eso se está refiriendo, las conexiones neuronales inactivas, estas desaparecerán y para evitar este fenómeno es importante activar y desarrollar los aprendizajes. Quiere decir que hay que estar en constante
actividad de tal o cual aprendizaje que hemos hecho. ¿Ya? Entonces, tenemos el nuevo paradigma al romper todo este esquemas de, tradicionales de la memorización, de la repetición mecanicista, y le da relevancia pues, al desarrollo del pensamiento crítico y problematizar la realidad. Entonces, el nuevo paradigma en educación es eso, ¿no? Hacer un hombre crítico, un hombre responsable, desarrollando las capacidades humanas auténticas. A comparación de lo tradicional, que solo era repetitivo, solamente conformista, bastaba que repitiera lo que yo he dicho y, ok, buen alumno, se aprende rápido las lecciones. No, ahora ya no. Ahora más bien hay que enseñar que los chicos sean mucho más críticos, mucho más analíticos, mucho más realistas. Para impulsar este nuevo paradigma, es necesario entonces incorporar los programas de formación docente en neurociencias y neuroeducación, lo que facilita que la enseñanza se convierta en un proceso donde tendría un lugar principal la innovación, la creatividad, el pensamiento crítico y las proposiciones basadas en la realidad. ¿Ya? Entonces, este nuevo paradigma, como ustedes lo van a leer, ya queda poquito tiempo, voy a avanzar un poquito. Nos dice que es preferible tenerlo a los niños, por ejemplo, en actividad, ya no sentaditos. Escúchenme y yo hablo y hablo. Esa forma tradicional de enseñanza ya pasó prácticamente a la historia, ya queda en los museos. Ahora los chicos tienen que hacer más dinámica. ¿Por qué? Porque nos dice hasta sus hormonas se activan. Por ejemplo, la iricina, que es una hormona, una droga que hay en nuestro cuerpo, se activa cuando los chicos están en actividad, están en movimiento. Pero si lo tenemos sentadito ahí sin moverse, sin que haga bulla, pues no es recomendable, ¿no? Y no solamente tenemos la iricina, la dopamina, la serotonina, todo eso se activa cuando están en movimiento, cuando está en una cuestión dinámica. También las aplicaciones de la neuroeducación tenemos ahí, apoya a los docentes a comprender cómo aprenden los estudiantes, relacionan las emociones con el pensamiento y lo aplica en la educación, todo eso y mucho más. ¿Ya? A modo de resumen, decimos entonces los aportes de las neurociencias en la educación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es más útil, creativo, duradero, ameno e intenso. Las emociones, como motivo para que las emociones positivas sean activadas, mejor dicho, como motivo para que las emociones positivas sean activadas en los estudiantes, ¿qué debo hacer? Entonces, ahí vemos con las estrategias que vamos a usar, ¿no? Porque las emociones positivas hacen pues que los chicos al aprender guarden ese aprendizaje a largo plazo para que mañana más tarde les sirva. Porque si no, hay aprendizaje memorístico que va a sacar un buen examen, pero después a los 3 días del examen se olvidaron totalmente, ¿no? El estrés moderado, puntual, estimula al cerebro a que le active, pero si es exagerado puede producir bloqueo en el aprendizaje. También, a modo de resumen, las neurociencias aportan para las neurociencias, para la neuroeducación, para la neurodidáctica. Y cada uno de ellos, por ejemplo, en la neurociencia, cómo funciona el sistema nervioso, especialmente el cerebro. En la neuroeducación pretende integrar las ciencias neurocientíficas acerca de cómo funciona y aprende el cerebro en el ámbito educativo. Y la neurodidáctica toma el conocimiento que aporta la neurociencia y neuroeducación para aplicarlo didácticamente en el aula.
Eso sería con respecto a nuestra clase. Para profundizar esto, vayan ustedes a la plataforma y van a encontrar el libro que se ha desarrollado hoy. Bien, hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Adelante, jóvenes. Ya quedan exactamente solamente 3 minutitos y con eso terminamos la clase. ¿Nadie? ¿Todos están claros? Adelante, jóvenes. Ya. No habiendo preguntas, entonces, en la plataforma, como les dije, está el foro debate y también está los mapas conceptuales que deben hacer ustedes para complementar la, la enseñanza, aprendizaje de este modo. Yo el día jueves, a más tardar, debo estar subiendo las preguntas para la evaluación de este modo. ¿Ok? Chicos, si no hay entonces más preguntas, les deseo un bonito fin de semana. Espero que se dediquen, no esperen a última hora, ¿ya? Porque a veces las experiencias que ya tenemos es que los chicos están esperando a última hora. Me falta todavía una hora. Y les gana a veces el tiempo. El internet a veces se cuelga, ya no. Y a veces a la 1, 2 de la mañana dicen, por favor, habilítelo. No hagan eso. Tómense su tiempo con tranquilidad, suban su trabajo. A ver, Lourdes quería decir algo. Adelante, Lourdes. Licenciado, buenas tardes. Quería preguntarle, para hoy solamente es el diagnóstico hasta hoy día, ¿no? Esa partecita, porque había un foro que hasta hoy nomás se cierra. No, no. A ver, Lourdes, has entrado un poquito tarde. Olvídate de ese Sí. foro que ya se cerró. Ah, ahí, De donde dice en la plataforma del día 2 hasta el día 9, en eso trabajen, ¿ya? El ya está bien. resto, no. ¿Ya? Entonces ahí tienen ustedes su foro, ahí tienen también por leer y lean porque todas las preguntas salen del libro que está ahí. ¿Ok? Muchas gracias, Muchas Lourdes. ¿Alguien gracias. más?